Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad vamos a presentar mi grupo y yo la línea de tiempo del arte clásico grecorromano hasta el Renacimiento. Bueno, vamos a comenzar con el periodo arcaico, el cual uno de sus puntos fue la arquitectura. En este periodo se construían muchos templos, los cuales se fueron desarrollando en las ciudades. También se desarrollaron muchas competencias deportivas y juegos, y así salían victoriosos algunos héroes que ahora se puede conocer. Así también se caracterizaban por sus famosas columnas dóricas, como podemos ver aquí y aquí también. Así siguió el periodo clásico, también conocido como estilo severo, muy propio del siglo VI a.C. Su arquitectura se le fue conociendo más como jónico y fue utilizado para templos y edificaciones privadas, mientras que en la escultura fue la belleza la que más resaltó en ciudades como Atenas. Así se fueron creando estatuas importantes como la de Zeus. También se usó bastante la técnica contrapposto en bastantes posturas esculturales. Así dio pase al periodo helenístico, muy conocida como periodo de la difusión del arte. A finales de este siglo fueron los copistas y epigonos romanos los que se influenciaron por el arte griego. Me ha tocado hablar sobre la Alta Edad Media. El arte paleocristiano es el nexo que tiene la antigüedad clásica con la Edad Media. Tiene dos periodos muy representativos. El primero va desde el siglo II hasta el siglo III y el segundo desde el siglo III hasta el siglo VII. Este arte mayormente está representado en catacumbas y en basílicas. Algunas características interesantes de este periodo es que no utilizaban representaciones divinas, ya que la esencia divina les era imposible de representar. Además, jerarquizaron las figuras, haciendo que las más relevantes sean de un tamaño mayor a las demás. El arte bizantino se desarrolló desde el siglo IV y fue un arte subordinado al poder del emperador, y luego al de la religión cristiana. Posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. En la época del emperador Justiniano se pudo observar notablemente la influencia persa en este arte. Es considerado estático, ya que se muestra a Cristo como el tema central. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte. Le cedo el pase a mi compañera Jade, que profundizará más a la Edad Media en los siglos siguientes. En la Edad Media hubieron dos tipos de estilos internacionales, tales como la arquitectura románica, que se dio en el siglo XI al siglo XII. Consistía en templos con grandeza para evitar ser destruidos, principalmente hechos de piedra. Su objetivo era, en contribución a la Iglesia, era hacer llegar el mensaje de Dios a todas las personas analfabetas. Una de las principales construcciones románicas son las iglesias, las catedrales, las fortalezas, los monasterios y los castillos. Una de las arquitecturas también es la gótica, que se dio en el siglo XII. Consistía en edificios altos y luminosos que contaban con un sentido simbólico de llegar al cielo para estar más cerca de Dios. Estas estructuras se suelen ver más en las catedrales. Algunas de las catedrales más reconocidas en Europa occidental son la Catedral de Milán y la Catedral de Notre Dame, en París. De esto podemos concluir que en la Edad Media la religión era de suma importancia, ya que para ello las obras de arte tenían un concepto religioso, debido al gran poder social y económico que había en esa época. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el renacer de los valores de la antigüedad clásica, que inició en el siglo XIV hasta mitades del siglo XVI. El Renacimiento tomó origen en Italia, por lo cual se le es llamado Renacimiento italiano, que al pasar del tiempo se fue extendiendo por toda Europa. El Quattrocento se desarrolló en el siglo XV, que se le denomina como la primera fase del Renacimiento de esta década. Está caracterizada por el antropocentrismo y el renacer de la antigüedad, permaneciendo también la tradición gótica. Por ejemplo, tenemos la obra de Domezio Veciano, con esta obra que se conserva en una tradición gótica. En el Cinquecento, este periodo se desarrolló en el siglo XVI y tomó la temática religiosa, pero se trata también sobre otros temas, como que los pintores ya no se obsesionaban con las perspectivas lineales ni con las geométricas, sino que se preocupaban
preocupaban mayormente en la naturalidad de sus obras. Por ejemplo, también está la obra de Rafael Sanzio, quien desarrolló esta obra. Muchas gracias.